Shogots en flor. Verá, profesor Harding, dice el pescador, mientras su barco, el Bluebird, surca la bahía de Penobscot. ¿Qué quiere que le diga? Las gelatinas no nos molestan y nosotros no las molestamos a ellas. No puede tener más de 40 años, pero su piel se ve arrugada, las manos curtidas por el trabajo y su cara recuerda vagamente al cuero en textura y en color. Debe de tener aproximadamente la edad del profesor Harding, que lo mira sin poder disimular su interés mientras el pescador se afana sobre el motor del Bluebird. Podría ser un veterano de la Gran Guerra, igual que Harding, pero Harding no se lo menciona. No serviría para establecer una relación de camaradería. No han combatido en las mismas unidades, ni visto morir a sus compañeros en las mismas trincheras. Las cosas no funcionan así, y menos con un pescador de Maine, que simplemente menearía la cabeza, rechazaría estrecharle la mano y le diría, sin dejar de mascar tabaco pensativamente, «¿Con qué, doctor Harding, eh?» Vaya, vaya, nunca había conocido a un profesor negro, y a continuación, tiraría por la borda cualquier intento de Harding por entablar conversación sobre los disturbios provocados por una fantástica dramatización radiofónica sobre una invasión extraterrestre de Nueva York, de la que no habían pasado ni 2 semanas. Harding está cruzado de brazos y lleva las manos metidas bajo las axilas para que el pescador no las vea temblar. Tiene suerte de estar ahí. Tiene suerte de que alguien haya querido llevarlo. Tiene suerte de poder disfrutar de una interinidad en Wilberforce que ahora mismo corre el riesgo de perder. La bahía está lisa como un espejo y la estela del Bluebird la atraviesa como un trazo de tiza una pizarra. Un grupo de rocas brilla con la luz del amanecer de color sorbete de melocotón. Las rocas son negras y sombrías, están desgastadas por el mar y tienen los bordes irregulares, pero por encima de ellas la luz se refracta a través de una capa translúcida de gelatina de casi 2 metros de altura en algunos puntos que brilla tenuemente bajo la luz del amanecer. Por encima, los tallos destacan como siluetas opacas que cabecean bajo el peso de un cuerpo que da sus frutos. Harding contiene la respiración. ¡Qué hermoso! Y qué calma tan engañosa, porque independientemente del pronóstico meteorológico, más allá de la calma de la bahía, al otro lado del grisáceo y astillado océano Atlántico, más lejos de lo que Harding o cualquiera pueda alcanzar a ver, en Europa se avecina una tormenta. Harding es un hombre culto, instruido, y es nieto de Nathan Harding, un soldado búfalo, un antiguo esclavo nacido en África que combatió en ambos bandos en la Guerra de Secesión. Cuando el abuelo Harding lo enviaron a luchar en lugar de su amo, desertó, mintió y siguió combatiendo en el ejército de la Unión. Al igual que su abuelo, Harding también ha sido soldado. No es historiador, pero tampoco hace falta hacerlo para ver las señales que presagian una guerra. ¿No tiene ningún contacto con ellos?, pregunta mientras prepara la cámara Leica que le han prestado. Vacían algunas trampas, contesta el pescador, refiriéndose a las trampas para langostas, pero no estropean la trampa en sí, solo la envuelven y digieren las langostas del interior. No es lo ideal, añade, y se encoge de hombros. No es lo ideal, pero tampoco supone una amenaza. Estos yanquis nunca dicen nada abiertamente si piensan que puedes llegar a entenderlo por el contexto. Entonces, ¿no intentan hacer nada con los Shogots? Mientras ajusta el octanaje de la mezcla de combustible, el pescador contesta sin levantar la vista. ¿Y qué quiere que les hagamos? No podemos hacerles daño, y por nada del mundo me arriesgaría a desatar la ira de uno de ellos. Parece que esté hablando de mi jefe de departamento, dice Harding, apoyándose en la borda con la sensación de estar arriesgándose más de la cuenta, pero el pescador se limita a mirarlo con curiosidad, como si le sorprendiese que aquel mono parlanchín fuese tan ambicioso como para atreverse a contar un chiste. También es posible que el comentario de Harding no haya tenido gracia. Se sienta en la proa con las manos entrelazadas y espera mientras el barco surca el agua. A Harding, la perfección del amanecer se le antoja simbólica. Le ha costado 5 años llegar hasta allí. 5 años, o más bien toda su vida desde la guerra. Las rocas bañadas por el mar en la lejana costa de Maine son el hábitat de una serie de pintorescas criaturas. Es una oportunidad, un ecosistema marítimo muy poco estudiado. Esto se debe en parte al difícil acceso y en parte al peligro inherente por contacto directo con su morador más excepcional y espectacular, el Uracupoda horribilis, conocido como shogot común del oleaje. A diferencia de lo que parece indicar este último nombre, ni es una especie común, ni tiene tendencia a dejarse ver entre las olas. Es más, el horribilis nunca sale fuera del agua, salvo a finales del otoño.
Los autores que los mencionan especulan que los Shoggoths se encaraman a remotas rocas frente a la costa para florecer y reproducirse. La reproducción ciertamente es una posibilidad, pero Harding no está seguro de que sea la respuesta correcta. Independientemente de lo que estén haciendo, se encuentran en un estado aletargado e insensible. Mientras no se desgarre su tegumento y no liberen el ácido digestivo gelatinoso que contienen en su interior, uno se les puede acercar sin peligro. Un espécimen adulto de Horribilis, que mide entre 4 y 6 metros de diámetro y pesa aproximadamente unas 8 toneladas, es el más grande de los Shoggoths modernos. Sin embargo, el registro de fósiles, aunque incompleto, da a entender que el Shoggoth prehistórico era una criatura mucho más grande. Aunque solo se han hallado 2 moldes de huellas fosilizadas de un Shoggoth prehistórico, el ejemplar más antiguo data del periodo precámbrico. El tamaño de ese único espécimen prehistórico, perteneciente a una especie denominada provisionalmente Oracopoda antediluvius, deja entrever que el tamaño del animal era el triple del moderno Horribilis. Y ese espectacular fósil viviente, el Shoggoth común del oleaje o Shoggoth enjollado, es la mitad de grande que la única otra especie conocida, el Shoggoth negro del Adriático, Oderma dentata, que es aún menos habitual y está mucho menos extendido. Hay, dice Harding, señalando un afloramiento de roca. El Shoggoth o los Shoggoths que hay sobre las rocas que tienen delante brillan como dulces de gelatina. El pescador vacila, pero deja escapar un largo suspiro casi inaudible y acerca el Bluebird. Harding se inclina hacia adelante en busca de alguna intersección del plano en que 2 Shoggoths puedan haberse apretado el uno contra el otro. Debería parecerse al borde iridiscente entre 2 pompas de jabón unidas. Ahora que el sol ya está más alto y queda a sus espaldas, igual que la inmensidad del Atlántico, Harding puede ver los colores del animal. Tiene el cuerpo de un intenso color verde marino que recuerda a los trozos de vidrio rotos que venden para los acuarios. Los tentáculos, los nudos y cuerpos de fructificación que cubren su superficie dorsal son de color añil y violeta. Resplandecen bajo la luz del sol, pero en las profundidades marinas sus colores les sirven de camuflaje y sus tentáculos se mecen del mismo modo que las algas. A menos que los sorprendiese en movimiento, aquel monstruo translúcido y moteado te envolvería antes de que pudieses verlo. Profesor, dice el pescador, ¿de dónde vienen? No lo sé, contesta Harding. Las salpicaduras de agua salada le pican en la barba, bien recortada, pero al menos la barba evita que el viento le corte las mejillas. Ponerse la chaqueta de cuero quizá no haya sido la mejor idea, pero también le abriga. Eso es justo lo que he venido a averiguar. El género Oracopoda es inusual entre los animales de su tamaño por varios motivos. Uno es la ausencia de cualquier sombra de sistema nervioso. El animal está tan desprovisto de redes nerviosas, ganglios, axones, neuronas, dendritas y células gliales como un roble. Esta aparentemente contradicción. Los animales con sistemas nerviosos tan simples son o bien grandes e inmóviles o bien, en caso de moverse, bastante pequeños como una estrella de mar. No es el único aspecto interesante de los Shoggoths, y ese es el segundo motivo que justifica la visita de Harding. La otra peculiaridad, menos conocida, del género Oracopoda es su aparente inmortalidad funcional. Al igual que las langostas de Maine, a cuyos caladeros regresan para reproducirse, los Shoggoths no mueren de viejos. Es improbable que dejasen fósiles, teniendo en cuenta que sus cuerpos son gelatinosos, pero a Harding le resulta fascinante que nadie haya visto un Shoggoth muerto, al menos que él sepa. El pescador acerca el Bluebird a las rocas y echa el ancla. Es algo para lo que hace falta arte, aun estando el mar liso como un espejo. Harding se pone de pie sobre la borda. Intenta mantener el equilibrio y aprieta los dientes. Ha llegado demasiado lejos para vacilar, presa del miedo. Curiosamente, no teme las toneladas de protoplasma ponzoñoso a las que va a acercarse. Los Shoggoths son bastante inofensivos en ese estado, absortos en sus sueños, tanto si están reproduciéndose como si no. Harding se reprocha su romanticismo por habérsele ocurrido esa imagen. Los Shoggoths están aletargados y no tienen cerebro. Es ridículo imaginárselo soñando. En cualquier caso, lo que más teme es el metro de agua oscura que tiene que salvar de un salto y la subida por las rocas llenas de algas resbaladizas. La piedra mojada brilla entre las algas que cubren las rocas en la zona intermareal. Ahí debe saltar Harding, ya que el Shoggoth, que está en flor, se retira por encima del nivel del mar. Es la única fase de su vida en la que tiene los pies secos y el único momento de su vida en que puede acercársele un hombre sin escafandra. Harding
comprueba que lleva el equipo de muestras, las botas y la navaja. Se prepara, mira por encima del hombro hacia donde está el pescador, que levanta un pulgar en señal de aprobación, y salta del Bluebird, apuntando con sus botas de agua a la desolada lengua de tierra. Florecer en noviembre parece una especie de obstinación malsana por parte de los Shoggoths. Cuando todo el hemisferio norte se está preparando para el intenso frío, estos animales suben de las profundidades para empaparse de los últimos rayos solares y producir flores de intensos colores más propias del mes de mayo. El Atlántico Norte es gélido y traicionero hacia finales de año. Ningún hombre sensato se arriesgaría a sufrir su cólera. El trabajo que realiza Harding no es de relumbrón, de esos que atraen el dinero de las becas, al menos en su fase inicial. Sin embargo, Harding sospecha que los Shoggoths podrían tener una utilidad farmacológica. Cualquiera sabe qué valiosos compuestos podrían aislarse a partir de su carne gelatinosa, y en esa dirección hay un puesto permanente y la seguridad y un presupuesto para investigación. Solo hay que dar un salto largo y resbaladizo. Harding aterriza y consigue agarrarse, y aunque una bota da contra una excrescencia, no resbala por las rocas del mar. Se aferra a la piedra, clava las uñas y agarra un puñado de algas. No se cae, estira el cuello hacia atrás. Hay bajamar y el Shoggoth está a 1 metro por encima de su cabeza. Su brillante borde inferior le recuerda al borde roto de un glaciar. También está inmóvil como un glaciar. Si Harding solo lo juzgase por su aspecto, podría tomarlo por un ser inanimado. Con mucho cuidado se gira y se coloca de espaldas a la roca. El Bluebird cabecea suavemente en la fría mañana. Es el 9 de noviembre y ya ha nevado. No ha cuajado, pero ha nevado. Esta es solo una expedición de exploración. El primer viaje desde que llegó al pueblo. Ha tardado 5 días en encontrar un pescador dispuesto a llevarlo. Los lugareños son supersticiosos con respecto a los Shoggoths. Muy sensatos, piensa Harding, teniendo en cuenta que pueden envolver y digerir a un humano adulto. Él tampoco se daría ninguna prisa por zambullirse en el interior de un animal como la carabela portuguesa. Al menos el Shoggoth, al que se está acercando a hurtadillas, no tiene filamentos urticantes. No se entretenga demasiado, profesor, dice el pescador. No me gusta la pinta que tiene el cielo. El cielo está despejado casi por completo y únicamente se ve salpicado por unas finas capas de nubes hacia el suroeste, cuya parte inferior está iluminada por el sol, manchadas de oro contra un cielo que ya no es añil, pero todavía no es cerúleo. Si existe otra palabra, aparte de perfecto, para definir ese color intermedio, Harding no la conoce. Por favor, lánceme el resto del material, dice Harding, y el pescador recoge los cubos y la cuerda en silencio. No es difícil lanzar los cubos y salvar la distancia que separa a los dos hombres. Cada vez que Harding recoge un cubo, lo asegura con la cuerda. Unos minutos después, ya tiene los 3. Desata su martillo de geólogo del primer cubo, se ata los extremos de la cuerda al cinturón y laboriosamente comienza a trepar. Saca los tubos de vidrio, las palas de cristal y las bateas donde piensa lavar los tubos con agua de mar para asegurarse de que cualquier ácido se diluye antes de subirlos al Bluebird. Desde allí puede ver al menos 3 Shoggoths. Las intersecciones de sus cuerpos lechosos reflejan la luz en franjas multicolores. Los vistosos tallos, con sus frutos, cabecean a unos 5 metros de altura, mecidos por la brisa. Intentando acercarse lo menos posible, Harding estira un brazo y da un golpecito al Shoggoth más grande con la parte plana del martillo. El Shoggoth ni se inmuta, ni siquiera tiembla. ¿Alguna vez hacen algo cuando están en este estado?, le grita al pescador. ¿Quién sería tan estúpido como para venir a darle un golpe para comprobarlo?, le contesta el pescador a gritos, y Harding se ve incapaz de discutírselo. Un profesor negro de una universidad negra, alguien estúpido como él. Mientras está agachado sobre las rocas, trabajando todo lo rápido que puede, no solo por las nubes a las que se refería el pescador, sino también por la amenaza de la subida de la marea, vuelve a reparar en aquellas cositas brillantes que hay entre las algas. Coge una. Nada más tocarla, se da cuenta de que quizá no haya sido una buena idea, pero al menos no le quema los dedos. Es transparente como el cristal, suave como el cristal, fría como el cristal y nudosa. Es más o menos del tamaño de una avellana y de un llamativo color verde, con motas blancas opacas en lo alto de cada bultito. La introduce en un vial para muestras que cierra y etiqueta meticulosamente antes de guardárselo en el bolsillo. Con ayuda de las pinzas, repite el proceso una docena de veces, intentando seleccionar unas cuantas de cada tamaño y color. Son resistentes, no puede evitar pisarlas, pero no se rompen entre las rocas y las botas. Aún así, las protege con algodón. Todas menos la primera.
¿Serán esporas?, se pregunta. ¿O huevos? ¿O alguna muda? Pasan 10 minutos y luego 15. «¡Profesor!», grita el pescador. «Más vale que se dé prisa». Harding se da media vuelta. La brisa se ha convertido en un viento que sopla con fuerza y que le enfría el cuello por encima de la chaqueta y las muñecas entre los guantes y los puños. El agua que hay entre las rocas y el Bluebird golpea de manera irregular, con sus facetas coronadas de blanco. Harding casi puede imaginarse el chirrido de la espátula con la que debieron de pintarlas. El cielo hacia el suroeste está oscureciendo por un manchurrón en forma de palmera de un color marrón sucio y carmín de alizarina. Los dedos se le entumecen de frío. «Profesor», lo sabe. Se le pasa por la cabeza que se ha equivocado al juzgar al pescador. Harding hubiese jurado que aquel hombre habría sido capaz de abandonarlo a la primera señal de peligro. Ahora desearía recordar su nombre. Desciende a duras penas por las rocas, baja los cubos y se los pasa balanceándolos para que el pescador pueda cogerlos y asegurarlos a bordo. Con aquel oleaje, el Bluebird no puede acercarse más a las rocas. Harding va a tener que arriesgarse a caer en el agua fría y nadar. Se quita las botas y se baja la cremallera de la chaqueta de aviador. Las lanza y el pescador las coge. Harding estira los dedos de los pies y flexiona las rodillas. Tendrá que dar un buen salto para salvar las rocas. El agua lo envuelve, fría como una bala. El impacto le vacía los pulmones de aire, a pesar de que había apretado los dientes en previsión. Harding da brazadas violentamente para subir a la superficie, ya que las olas son más fuertes de lo que había previsto. Necesita el impulso de la zambullida para evitar que las olas vuelvan a arrastrarlo contra las rocas. No va a alcanzar el barco. Lo golpea el chaleco de corcho. Consigue meter un brazo, pero no la cabeza. El agua salada, acre y helada, le escuece en los ojos, la garganta y la nariz. Se agarra con fuerza, porque no puede hacer otra cosa, pero ya tiene los dedos entumecidos. Nota un tirón, una sacudida, y casi se le escapa el chaleco salvavidas. Acto seguido, nota que se mueve por el agua, que lo están remolcando, y se golpea con fuerza contra el costado del Bluebird. Las manos del pescador lo agarran de la muñeca, pero Harding tiene la piel demasiado entumecida para notar el escozor de la rosadura. Da patadas intentando apoyar un pie. Con las caderas y las espinillas magulladas, consigue subir por la borda del barco. Está temblando bajo una manta de lana azul marino cuando de repente cae en la cuenta de que ha sido el pescador quien se la ha echado por encima. Entre las manos tiene un termo con café. Harding se pregunta, y en eso reconoce distraídamente una clásica ideación disociativa, si en Estados Unidos se podrán seguir comprando productos alemanes. Quizá algún día el termo abollado del pescador se convierta en una pieza de colección. No consiguen volver al puerto antes de que empiece a llover. Supuestamente, el día siguiente amanecerá frío y despejado, y la lluvia no será más que un anuncio pasajero del invierno. Harding lamenta haber perdido tantos días por culpa del mal tiempo y de los pescadores obstinados, pero al menos sabe que al día siguiente tendrá quien lo lleve. Eso significa que puede pasarse la tarde investigando en lugar de recorrer los muelles en busca de algún capitán dispuesto a llevarlo. Vuelve a calzarse las botas de agua, le da las gracias al pescador y regresa a pie al hostal, el único del pueblo abierto en noviembre. Media hora después, limpio, seco y aún tembloroso, se plantea qué hacer a continuación. Después de la Gran Guerra, vivió en Harlem durante una temporada. Aún recuerda los altercados, la música y la sensación de pertenecer a una comunidad. Su madre sigue allí, envejeciendo elegantemente como una flor en una jardinera acristalada. Él se marchó para asistir a la universidad en Alabama y aún no ha olvidado la experiencia de los restaurantes donde se practicaba la segregación racial y las excusas que se inventaba para no salir nunca del campus. Estaba deseando marcharse del sur. Su trabajo de doctor en Yale, la primera universidad del país que había concedido un doctorado a un negro, le había enseñado dos cosas, aparte de historia natural. Una era que Booker T. Washington tenía razón y que los blancos le tenían miedo a un negro inteligente. La otra era que W.E.B. Du Bois tenía razón y que a veces a la gente le daba miedo hacer lo que había que hacer. Independientemente del rencor que parte del profesorado y otros estudiantes le pudieran guardar, en el norte puede entrar en casi cualquier bar y pedir lo que quiera de beber, y ahora mismo se muere por beber algo y además no le importa estar solo. Decide tomar algo caliente y luego ir a la biblioteca. Sigue lloviendo cuando cruza la calle para entrar en la taberna. Se sacude las gotas de agua del sombrero y elige una mesa al fondo. Está junto a la puerta de la cocina,
pero es el único sitio libre y quizá allí esté más caliente. Para llegar hasta la mesa, debe pasar entre el gentío que atesta el local a la hora de comer. Las tablas del suelo se comban al pisarlas. A pesar de la tormenta, el local está lleno y todos conversan animadamente. Nadie deja de hablar al verlo entrar. Harding no puede evitar escuchar fragmentos de algunas de las conversaciones. «Esos judíos, hijos de puta», dice uno. «Aquí deberíamos hacer lo mismo». «Nadie te ha pedido opinión», contesta el hombre que tiene al lado y que lleva una gorra calada hasta las orejas. «Si al final se declara una guerra, espero que no participemos». Esto último despierta el interés de Harding. El hombre tiene el codo apoyado sobre un ejemplar doblado en 3 del Boston Herald y Harding se acerca a él, aunque no demasiado. «Disculpe, ¿ha terminado ya con el periódico?» «¿Cómo?», pregunta el hombre mientras se gira, y por un momento Harding se teme una reacción hostil, pero su cara arrugada por el sol adopta una expresión más generosa. «Claro, muchacho, puedes cogerlo». El hombre empuja el periódico por la barra con la punta de los dedos y Harding lo recibe del mismo modo. «Gracias», dice, pero el yanqui ya se ha vuelto para seguir hablando con su amigo, el antisemita. Con las manos temblorosas, Harding ocupa la mesa vacía antes de desplegar el periódico y sostenerlo en alto para acercarlo a la luz. Ve el titular en la primera página de la sección internacional. «Alemania aprueba los linchamientos». «Dios mío», dice Harding, y si en aquel rincón no hubiese tan poca luz, soltaría el periódico sobre la mesa como si estuviera sucio. Con el borde del papel temblando, lee el artículo donde hablan de tiendas saqueadas, sinagogas incendiadas, miles de judíos detenidos y trasladados a lugares casi imposibles de nombrar. Hablan de rumores de deportación, de asesinatos, palizas y cristales rotos. Como si tuviese la mano de su abuelo apoyada en su hombro y la mano derrotada del Kaiser en el otro, siente la agobiante sombra de la historia y la presión de una guerra incipiente. «Dios mío», repite, y suelta el periódico. «¿Ya sabes lo que quieres?», pregunta la camarera, que ha aparecido a su lado sin que él se diese cuenta. «Whisky», contesta, aunque hasta ese momento tenía intención de pedir una cerveza. «Triple, por favor». «¿Algo de comer?». Se le hace un nudo en el estómago. «No, no tengo hambre». La camarera se va a otra mesa, donde le habla de usted a un hombre con gorra. Harding deja su sombrero de fieltro sobre la mesa. Alguien arrastra la silla que tiene enfrente para sacarla de debajo de la mesa. Harding levanta la vista y mira al pescador a los ojos. «¿Puedo sentarme, profesor Harding?». «Por supuesto», contesta, y se arriesga a ofrecerle la mano. «¿Puedo invitarle algo?». «Llámeme Paul». «Bert», dice el pescador, y le estrecha la mano antes de desplomarse sobre la silla. «Tomaré lo mismo que usted». Harding no logra atraer la atención de la camarera, pero el pescador sí lo consigue. Levanta 2 dedos, la mujer asiente con la cabeza y acude a servirle. «Aún está un poco paliducho», dice el pescador, al marcharse la camarera. «Eso le devolverá el color. Quiero decir». Harding le hace un gesto de despreocupación con la mano. De repente, está más dispuesto a mostrarse indulgente. «No es por el chapuzón», contesta, y vuelve a arriesgarse. Empuja el periódico por la mesa y aguarda la reacción del pescador. «Joder, van a matarlos a todos», dice Bert, y le da la vuelta al periódico para no tener que seguir leyendo. ¿Por qué no habrán oído? Cualquiera lo hubiese visto venir. ¿Y a dónde huirían?, podría haber preguntado Harding, pero es una pregunta sin respuesta. A juzgar por la mirada de Bert, lo sabe antes de decirlo. Prefiere ofrecerle una cita. En estos tiempos modernos, no ha habido tragedia que iguale en sus horribles consecuencias a la lucha de los judíos en Alemania. Se trata de un ataque a la civilización, solo comparable a horrores como la Inquisición española y la trata de esclavos africanos. Bert tamborilea con los dedos sobre la mesa. ¿Esa es su opinión? La de W.B. Du Bois, contesta Harding. Lo dijo hace un par de años. También dijo: se ha puesto en marcha una campaña de prejuicios raciales de manera abierta, continuada y obstinada contra todas las razas que no sean nórdicas, pero en concreto contra los judíos, que sobrepasa en crueldad vengativa y escarnio público cualquier otra cosa que haya visto nunca, y créanme si les digo que he visto muchas cosas. ¿No es ese el negro que odia a los blancos?, pregunta Bert. Harding niega con la cabeza. No, contesta. No a menos que considere odiar a los blancos el que haya comparado el tratamiento que se les dispensa a los judíos en Alemania con el racismo en Estados Unidos. No estoy de acuerdo con eso, dice Bert. No se ofenda, pero no querría que usted se casase con mi hermana. No pasa nada, responde Harding. Yo tampoco querría que usted se casase con la mía. Por fin, un chiste que hace reír a Bert.
hasta que deja de reírse y se mira las manos que rodean el vaso. Harding no protesta cuando, con el dorso de la mano, empuja el periódico para que se caiga al suelo donde puedan pisotearlo. ¿A dónde van a huir?, se atreve a preguntar Harding. Nadie los quiere. Las fronteras están cerradas. La casa de mi abuelo estaba en el ferrocarril subterráneo. ¿A que no lo sabía?, dice Burt, en un susurro, como si estuviese conspirando. No era de aquí, pero no se lo diga a nadie. Ya no me dejarían en paz. ¿Y de dónde era? De White River Junction, contesta Burt entre dientes, y Harding ya no es capaz de detectar si el tono es de ironía socarrona o de profunda vergüenza personal. En Vermont. Se acaban el whisky en silencio, les quema la garganta y se quedan allí sentados durante unos segundos hasta que Harding se excusa para ir a la biblioteca. Póngase el abrigo, Paul, le dice Burt. Aún está lloviendo. A diferencia de la taberna, la biblioteca está vacía. No hay nadie aparte del bibliotecario que, nervioso, levanta la vista al ver entrar a Harding. A este le da vueltas la cabeza por el alcohol, pero al menos está entrando en calor. Coloca el abrigo sobre un radiador de vapor y echa a andar hacia el estante 595, Ciencia, Invertebrados. Casi todos aquellos libros se encuentran también en su biblioteca personal, pero hay uno, una monografía de 1839 de un profesor de Harvard sobre los animales marinos del noreste, en el que tiene puestas sus esperanzas. Según el índice, hace referencia a los Shoggoths, bajo su antiguo nombre de gelatinas sumergibles, en las páginas 46, 78 y 133 a 137. Además, hay una ilustración en las páginas 120 y 121 que Harding reserva para el final, pero las primeras dos menciones son de pasada y las páginas 133 a 138, ambas incluidas, han desaparecido. Alguien las ha cortado con una cuchilla tan limpiamente que Harding tiene que pasar las páginas hacia adelante y hacia atrás varias veces para estar seguro de que faltan. Se queda allí parado, en cuclillas y con un codo apoyado en una mesa de madera clara llena de marcas. Al llevarse la mano derecha a la frente, el libro se abre de manera natural para mostrar la mutilación. Quienquiera que cortase las páginas también dañó la encuadernación. Harding pasa el pulgar por la juntura y no se percata de que el filo del papel le corta la piel hasta que ve la sangre y aparta la mano. Con retraso, pero el corte le escuece. ¡Ah!, exclama, y se mete el pulgar en la boca. La sangre le sabe a mar. Media hora después está al teléfono, intentando primero obtener una conexión y luego no perderla con el profesor John Marsland, su colega y mentor. A pesar de estar en el pueblo, su única opción es llamar desde una línea colectiva y, aunque la operadora es muy amable, la conexión suena como si estuviese gritando por una lata unida a otra mediante un cordel, como si hablase a través de un túnel. Hillman, grita Harding, haciendo un gesto de dolor, y se pregunta qué pensará la operadora de todo aquello. Lo deletrea 2 veces, 1839. Especies abisales e intermareales del Atlántico Norte. En la biblioteca de Yale deberían tener un ejemplar. La respuesta es casi inaudible entre los silbidos y el chisporroteo de la línea, fragmentada, como si se oyese por encima de un ruido de cristal rompiéndose, como si le llegase desde el fondo del mar. Son las 4 de la tarde de un día oscuro en el punto más oriental de Estados Unidos y Harding no puede evitar recordar que en Europa ya es de noche. ¿Qué información necesita, Dr. Harding? Harding grita los números de las páginas mientras sostiene en su mano vendada el libro que ha sacado de la biblioteca. Está abierto por la página de la ilustración. Inexplicablemente, el ladrón no se la ha llevado. Se trata de un grabado coloreado a mano de John James Audubon que representa a un Shoggoth quiescente y dócil sobre una roca, con las gaviotas revoloteando a su alrededor. Audubon, hijo criollo de un francés, escapó por los pelos de su llamamiento a filas en las guerras napoleónicas. Pintó la translucidez vítrea del Shoggoth con tal perfección que las sombras curvadas de las alas refractadas pueden verse a través de él. El frente frío que ha entrado tras la lluvia ha traído consigo la niebla, que por la mañana cubre todo el puerto. Aún así, Harding se presenta a las 6 de la mañana, esperanzado, con un termo en la mano. Tanto si es alemán como si no, en la tienda aún quedan unos cuantos, y su equipo para tomar muestras en una mochila que le cuelga del hombro en bandolera. Burt niega con la cabeza junto a un pilote. Hoy no se podrá navegar en todo el día, se lamenta. No quiere sacar el Bluebird con este tiempo. Harding sabe que es la decisión más prudente, pero le preocupa el retraso acumulado.
¿Le apetece venir a desayunar con la señora Clay y conmigo? Clay, un apellido honrado para un yankee honrado. ¿No le importará? No le importará si a mí me parece bien, dice Burt. Ya le he dicho que a lo mejor nos hacía una visita. Ya que lo ha acarreado desde el hostal, Harding guarda su equipo en el Bluebird y lo cubre con una lona impermeable, y con el café en una mano y el periódico debajo del brazo, sigue a Burt por la orilla. ¿Alguna novedad?, pregunta Burt. Cuando llevan recorridos unos 100 metros, Harding se pregunta si es que no lee el periódico o si únicamente intenta darle conversación. En Alemania todo sigue igual. Diantre, exclama Burt. Niega con la cabeza y el pelo, de un color gris metálico. Le asoma por debajo de la gorra, apuntando en todas direcciones. ¿Y qué piensa hacer? ¿Alistarse? La mueca que hace al mirar a Harding los convierte en el fondo en dos veteranos. Tienen más o menos la misma edad, aunque la vida de Harding, transcurrida en interiores, le hace parecer más joven. Harding niega con la cabeza. Aunque Roosevelt se decidiese a que participásemos, no me dejarían combatir, confiesa amargamente. Lo mismo había sucedido en la Gran Guerra. Los soldados negros prácticamente solo trabajaban en el área de suministros y gracias, al menos Nathan Harding pudo defenderse disparando. Siempre he oído decir que los negros preferían que no los destinasen al frente, dice Burt, y Harding no puede evitar echarse a reír. ¿Acaso alguien lo preferiría? Contesta cuando por fin se muerde el labio para dejar de carcajearse. Eso no significa que no estemos dispuestos o que no podamos. Booker T. Washington se crió siendo esclavo y murió joven de agotamiento. Harding piensa que seguramente a Burt le pasará lo mismo, y estaba convencido de que había que imitar y apaciguar a los blancos, pero W. E. B. Du Bois nació en el norte y no creía que se pudiese arreglar nada volviéndose transparente, inofensivo, invisible. Burt, con precisión, lanza entre los dientes un buen escupitajo de tabaco. ¿Habla usted francés? Su acento es mejor de lo que Harding podría haber imaginado. De repente, ya sabe dónde estuvo Burt destinado durante la guerra. Harding se sorprende al compadecerlo. Un poco. Si tantas ganas tiene de luchar contra los alemanes, siempre puede alistarse en la legión extranjera. Cuando Harding regresa al hotel, atiborrado de pastel de manzana, queso cheddar y panceta ahumada con madera de arce, un sobre amarillo lo está esperando en una casilla detrás del mostrador. Cuando llegan las páginas, por correo, tal como fue prometido, al día siguiente por la tarde, Harding está en el mar con Burt en el Bluebird. La expedición es por fin un éxito, ya que empieza a tomar muestras concienzudamente y le llueven más bolitas nudosas transparentes. Sean lo que sean, caen en grandes cantidades de cada uno de los cuerpos de fructificación que recoge. Ni siquiera la afrenta de una amputación, realizada a 1 metro de distancia con unas largas tijeras de podar, produce más que un ligero temblor en el Shogot. Sin embargo, el fluido viscoso que gotea de la herida silba al tocar las hojas de las tijeras y Harding se guarda de acercarse a él. Harding se da cuenta de que los nódulos que caen sobre el Shogot que los ha producido rebotan en su tegumento. Sin embargo, cuando caen sobre uno de sus vecinos, se quedan pegados a la piel táctil y transparente y poco a poco se instalan en su interior hasta quedar colgados del cuerpo del animal como frutas extrañas en una ensalada de gelatina. Quizás después de todo se trate de un método de reproducción o de un modo de compartir material genético. Al regresar al hostal encuentra un sobre abultado metido a presión en su casilla y cena sentado en su cama alquilada con la mesilla de noche como escritorio para poder leer mientras come del plato. La información extraída de la monografía del profesor Hillman está reproducida en 7 hojas amarillas de papel contable con una letra minuciosa. Está claro que Marshland habrá reclutado a uno de sus alumnos de posgrado para hacerle de copista. Según el matasellos, la carta se envió desde Arkham, lo cual explica que haya llegado tan rápido. El alumno no se la había llevado de vuelta a New Haven. Cuando va por la mitad de la página, Harding aparta el plato y distraídamente mete la mano en el bolsillo de su chaqueta. Allí está el vial con el primer nódulo de cristal, como un talismán, y a Harding le sorprende encontrarlo tan frío al tacto que parece que esté resbaladizo, casi congelado. Da un respingo y lo saca del bolsillo. Salvo donde lo han rozado sus dedos y la tela, el tubo está húmedo y congelado. ¿Pero qué demonios? Harding quita el corcho con la uña del pulgar y vuelca el vial para que el extraordinario nódulo caiga en la palma de la mano. Está frío también, helado como un cubito de hielo, y no se calienta al tocarlo. Con cuidado y mucha inseguridad, lo deposita junto al borde de la mesa
donde están apoyados sus papeles y el plato, y lo empuja con la punta del dedo. Solo se oye un leve tic al balancearse sobre sus protuberancias y golpear contra la madera encerada de pino. Harding se queda mirándolo con recelo durante un segundo y vuelve a coger las páginas amarillas. En su mayor parte, la monografía no dice más que tonterías. Está escrita 20 años antes de la publicación de El origen de las especies de Darwin y acepta sin cuestionarlas las teorías del jesuita, soldado y botánico Jean-Baptiste Lamarck. O sea, que Hillman suponía que la herencia blanda, la heredabilidad de rasgos adquiridos o estudiados, era una realidad. Pero a diferencia de todos los demás artículos que Harding ha leído sobre los Shoggoths, en aquel pasaje sí se mencionan los nódulos. Además, hace referencia a unas antiguas leyendas indias sobre las gelatinas sumergibles, muy interesantes. Entre ellas, destaca una historia creacional, según la cual los Shoggoths serían el primer experimento vital de su creador, algo procedente de los días más antiguos del mundo. De algún modo, Harding vuelve a tener la bolita verde en la mano. Sorprendentemente, al moverla entre los dedos, no se calienta, sino que se enfría. Es curioso, piensa que los antiguos pueblos nativos del noreste, los Passamaquoddy, que dieron nombre al pueblecito costero donde se encuentra, se acercasen tanto a la verdad empírica a través de la pura superstición. Los Shoggoths son un fósil viviente, unos seres que han permanecido prácticamente inalterados, salvo en tamaño desde los albores del mundo. Se queda mirando fijamente, sin verla, la cuidadosa caligrafía sobre el papel y, con la mano que le queda libre, coge la taza de café. Está tibio, y en la parte de arriba, la leche se ha cuajado y ha formado una capa de grasa, pero Harding se enjuaga la boca con aquel menjunje y se lo traga de todos modos. Si un Shoggoth es inmortal y carece de enemigos naturales, ¿cómo es posible que no se hayan extendido por el mundo entero? ¿Cómo puede ser que se trate de unos animales poco comunes y que no se hayan infestado los mares, como en la famosa parábola que ilustra lo que sucedería si sobreviviese hasta la última hueva de cada ostra? Hay diferentes especies de Shoggoth y poblaciones muy distintas dentro de cada una de esas especies. Existe un registro de fósiles que da a entender que las especies prehistóricas eran diferentes, al menos en tamaño, en los tiempos de la megafauna. Pero al igual que nadie ha visto nunca un Shoggoth muerto, nadie ha podido ver tampoco una cría de Shoggoth. Harding se plantea una pregunta ineludible: si un animal no se reproduce, ¿cómo puede evolucionar? Harding, que mira preocupado la superficie vítrea del nódulo, cree haber encontrado la respuesta. Comienza a vislumbrarla con una claridad desasosegante y eufórica, una idea tan valiente, tan diáfana, que casi tiene el impulso de desconfiar de ella únicamente por eso. No se trata de una revelación de la misma magnitud, por supuesto, pero se pregunta si Newton también se sintió así cuando comprendió el concepto de gravedad, y si Darwin experimentó lo mismo al examinar los picos de un pinzón tras otro. Lo que evoluciona no es la especie de los Shoggoths, sino cada individuo, cada animal por su cuenta. No te emociones, Paul, se dice, y coge las páginas manuscritas restantes. Sin embargo, no queda gran cosa por leer, ya que el resto del capítulo consiste principalmente en anécdotas de segunda mano y fragmentos de leyendas. La que más gracia le hace es una cancioncilla, un poema infantil con sílabas fuera de sitio. Lo recita entre dientes, sin poder quitarse de la cabeza la araña chiquitita. Calala, calamar no volverás al mar. Cololo, colomar te han dejado atrás. Ia, ia, fata gan ia, ia, ia. El amo ya no está. Siente un pinchazo en los dedos, como si hubiese recibido una descarga eléctrica. La sacudida hace que los dedos se le separen y el nódulo caiga haciendo ruido sobre la mesa. Al mirarse las puntas de los dedos, ve que se le han quedado marcados con unas pequeñas manchas blancas de congelación. Pincha una de las manchas con la punta del lápiz, pero no siente nada. Sin embargo, el nódulo se ha cubierto de escarcha y unas frágiles plumas puntiagudas se fusionan a partir de la humedad presente en el aire. Acto seguido, desaparecen con el calor de su aliento, se derriten y forman gotas de agua casi imposibles de distinguir de la nudosa superficie del objeto. Harding se sirve del corcho para empujar el nódulo, lo hace rodar hasta el tubo y lo tapa con fuerza. A continuación, se levanta para cepillarse los dientes y ponerse el pijama. Nervioso sin motivo alguno, antes de retirar el cobertor, comprueba convulsivamente su maleta. De un estuche que se encuentra en el fondo, saca una pistola automática, una Colt 1911, que mete debajo de la almohada al ahuecarla. Tras meditarlo brevemente, también introduce el vial con el nódulo, que ya no está frío. Plam.
No es una tormenta, no, y menos con el mar en calma y en una noche sin viento, entre los cascos pintados de los barcos pesqueros perfectamente amarrados al muelle. Sin embargo, hay algo enorme que se alza y avanza hacia Harding, como si lo persiguiese una gigantesca burbuja transparente. Su pared iridiscente, que refleja el arco iris, igual que en la ilustración de Audubon, se le queda grabada en la retina, como si fuese de nitrato de plata. ¿Está soñando? Debe de estar soñando, porque hace tan solo un segundo estaba en la cama con su pijama de franela a rayas azules, despierto, frotando las yemas de los dedos entre sí, entumecidas. Ahora se agacha para esquivar al monstruo que se alza ante él y se gira inútilmente, presa del pánico. Cuando se da cuenta de que no ha podido escapar, no se sorprende. El golpe es suave, como si alguien lo hubiese envuelto con un edredón. Se revuelve, aunque sabe que es inútil. Es una reacción atávica e involuntaria. Su carne debería estar quemándose y disolviéndose. El cuerpo ácido del monstruo ya debería estar digiriéndolo. Sin embargo, nota frescor y se siente flotar. No hay rastro de luz al otro lado de sus párpados, deliberadamente cerrados. Tampoco siente presión alguna, aunque supone que está ya en lo más profundo. Está intacto, como las trampas para langostas de las que hablaba Bert, pero no podrá mantener la respiración durante mucho tiempo. Son sus propios reflejos y sus flaquezas los que acabarán por matarlo, dentro de unos segundos. Ahora, se rinde y deja que se le llenen los pulmones, y se lleva una sorpresa, ya que siempre había oído decir que la muerte por ahogamiento era dolorosa. Siente presión y frío, y al intentar respirar le cuesta mucho trabajo, sin duda, pero no le duele, no mucho, y tampoco muere. Ordena, le dice el Shoggoth. ¿Quién si no podría estar hablándole? Al oído, zumbando como la voz colectiva de una colmena. Harding se concentra en respirar, y en la presión fría que siente en las extremidades y en el abrumador sabor a regaliz, sabe que en los manicomios utilizan compresas frías para tranquilizar a los histéricos. Siempre pensó que aquel tratamiento era puro curanderismo. Sin embargo, ahora la presión fría hace que se tranquilice. Ordena, repite el Shoggoth. Harding separa los párpados y ve como a través de miles de ojos. Los Shoggoths carecen de ojos propiamente dichos, pero su piel es toda ojos. No sabe cómo, pero ven al mismo tiempo en todas direcciones. Harding está viendo no solo aquello de lo que le informa su vista, ni tampoco la de aquel Shoggoth en concreto, sino la de todos los Shoggoths, los sésiles y los activos, los florecidos y los aletargados. Todos son uno. Su mano derecha se abre paso a través de la resistente gelatina. Aún lleva puesto el pijama y, según la lógica de los sueños, dentro del puño cerrado lleva el vial que ha estado bajo su almohada. Por desgracia, no puede decir lo mismo de la pistola, aunque no está muy seguro de qué haría con ella si estuviese en su poder. El nódulo resplandece como un fuego fatuo submarino, y su luz se le cuela entre los dedos y le ilumina la palma de la mano. Lo que ve, con ojos de Shoggoth, es un tapiz incomprensible. Lo empuja, igual que empuja la gelatina, para intentar ver solo con sus propios ojos, para ver únicamente el vial resplandeciente. En el interior del cuerpo de aquella criatura, ve con una claridad inusual. El ángulo de refracción entre el ojo humano y el agua hace que todo se vuelva borroso, y eso debería acentuarse aún más en el caso del Shoggoth, pero ve el cristal que lleva en la mano con más nitidez que antes. Ordena, dice el Shoggoth por tercera vez. ¿Qué eres?, intenta decir Harding, a través del fluido que le obstruye la laringe. No alcanza a producir ningún sonido apreciable, pero no importa. El Shoggoth vibra al ritmo de los impulsos de luz emitidos por el nódulo, creados para servir. Existencia sin sentido sin vosotros, dice. ¿Cómo puede ser?, piensa Harding. Como si aquel pensamiento fuese una orden, los Shoggoths le contestan. No con palabras precisamente, sino con dibujos, con imágenes, con un tapiz abigarrado en relieve. Harding ve, como por medio de fogonazos en su propia memoria, las abultadas formas simétricas y radiales de un animal prehistórico, como un tonel rechoncho y tentacular, al que le hubiesen injertado un par de estrellas de mar gigantes. Creadores, amos, los Shoggoths, fueron creados mediante ingeniería genética, y sus creadores no les permitieron pensar, salvo para lo que se les antojase a ellos. El más vil de los esclavos al menos es libre en su cabeza, pero no así los Shoggoths. Fueron peones, obreros de la construcción, tropas de asalto. Fueron armas aterradoras en sí mismos y esclavos obedientes, inmortales. Simplemente iban transformándose para adaptarse al cometido de cada momento. Aquel mismo Shoggoth, mucho antes del reinado de los dinosaurios, había construido estructuras y abatido enemigos para los que Harding ni siquiera tenía nombre. Pero la llegada del hielo
Había puesto fin a la civilización de los amos, y los Shoggoths se habían retirado hasta las profundidades insondables del mar, mientras los mamíferos de sangre caliente se extendían por toda la tierra. Allí tenían libertad para conversar, para explorar, para filosofar y construir su propia cultura. Solo regresaban a la superficie en su momento más vulnerable, para florecer. No se trata de reproducción, sino de mutación. Mientras descansan, tomando el sol sobre las rocas, se crean de nuevo. Evolucionan mientras están sentados tranquilamente al sol, año tras año, intercambiando información y códigos de control con sus hermanos. Libre, dice el Shoggoth con tristeza, como todos los de su especie, es inmortal, y lo recuerda todo. Hardin siente un hormigueo en la punta de los dedos, recuerda bultos de duro queloide negro en la espalda de su abuelo y las heridas abiertas como agallas de los grilletes en sus muñecas. Hardin cubre con la mano el vial luminoso, como si así pudiese detener el hormigueo, pero no hace más que empeorar. Quizá el nódulo sea radioactivo. Devuélveme a donde me has encontrado, ordena Hardin. El Shoggoth sale a la superficie, emerge como una enorme ola ondulante y separa las aguas como lo haría la proa de un barco. Hardin alcanza a distinguir las luces del puerto de Passamaquoddy, la fría sensación pegajosa de la tela empapada en gelatina, resbalándole por la piel, le hace estar seguro de que no está soñando. Había acudido él hasta allí, recorriendo las calles del pueblo a oscuras, descalzo sobre la escarcha, caminando en sueños, insensible al frío. ¿Lo había llamado el Shoggoth? Déjame en tierra. El Shoggoth se muestra reacio a dejarlo marchar. Se aferra a él como acariciándolo, pegajoso. Hardin siente su ternura cuando el animal le extrae el coloide de los pulmones. Es una horrible sensación de afecto. El Shoggoth deposita suavemente a Hardin sobre el embarcadero. Tu orden, dice el Shoggoth. Hardin siente aún más náuseas. No pienso hacerlo. Hardin hace ademán de guardar el vial en el bolsillo empapado del pijama, pero se da cuenta de que no tiene bolsillos. La luz se le escapa entre los dedos. Introduce el vial entre la cintura y el pantalón y lo tapa con la camisa del pijama. Tiene los pies entumecidos y los dientes le castañetean con tanta fuerza que teme rompérselos. El viento que sopla desde el mar corta como un cuchillo y las salpicaduras le pinchan como agujas de cristal roto. Vete, le dice al Shoggoth, como quien ahuyenta al ganado. Vete. La criatura regresa arrastrándose hasta el mar, como si nunca hubiese estado allí. Hardin parpadea repetidamente y se frota los ojos para limpiarse la baba de las pestañas. Sus resultados son asombrosos. Ya tiene el puesto asegurado. Debe de haber algún modo de utilizar todo lo que ha averiguado sin necesidad de devolver a los Shoggoths a la esclavitud. Intenta volver corriendo al hostal, pero llega tambaleándose. La puerta del porche está cerrada con llave. No quiere ponerse a aporrearla y verse obligado a dar explicaciones. Cuando llega dando traspiés a la parte de atrás, descubre que alguien, él, probablemente, cuando salió del edificio sumido en alguna especie de trance, ha atascado el pestillo con la hoja de un cuaderno. La puerta se abre con un tirón y sube por la escalera de servicio, doblado en dos como un niño o un animal, apoyando las manos en los escalones y con los dedos de los pies tan entumecidos que se ve obligado a mirar para ver dónde los apoya. Ya en su habitación llena la bañera de agua caliente y se mete dentro confiando en que, por la gracia de Dios, se libre de pillar una pulmonía. Cuando el agua le ha hecho entrar en calor y las manos han dejado de temblarle, Hardin estira el brazo por encima del borde de hierro fundido de la bañera hasta donde está tirado el pijama y, a tientas, saca el vial. La bolita ya no brilla. Arranca el corcho con los dientes. Aún tiene las manos demasiado torpes. El nódulo ya no está frío, pero aún así lo saca con cuidado, dándole un suave golpecito. Hardin piensa en sí mismo tragado de una pieza. Piensa en un Shoggoth más grande que el Bluebird, más grande que el Blue Heron, la langostera de Berkeley. Piensa en un submarino alemán. Piensa en las flotillas de refugiados, en la guerra de trincheras y en las neblinosas nubes de gas mostaza, en Gran Bretaña y Francia en guerra y en la neutralidad de Roosevelt. Piensa en el arma perfecta, el esclavo perfecto. Cuando hace rodar el nódulo por la palma húmeda de la mano, el hielo escarcha toda su superficie. ¿Ordena? Obediente, parece contento de poder servir. Ni siquiera es libre en su cabeza. Se levanta de la bañera y el agua le chorrea por el pecho y los muslos. No podrá aplastar el nódulo con la bota. Tendrá que usar los alicates de su equipo de recogida, pero antes debe ponerse en contacto con el Shoggoth. En el último momento vacila. ¿Quién es él para condenar a un mundo entero a la guerra o a la posibilidad de caer bajo el dominio del imperio?
¿Quién es él para callar la voz de su conciencia a costa de tenderos, farmacéuticos, niños, madres y maestros que sufren? ¿Quién es él para imponer su propia ideología por encima de la ideología del Shoggoth? Hardin se pasa la lengua por el paladar en busca del vago regusto a anís del Shoggoth. Son esclavos natos, quieren que alguien les diga lo que han de hacer. Podría ganar la guerra antes de que comenzase. Se muerde el labio. El sabor de su propia sangre, que sale de su carne agrietada, le resulta tan dulce como cualquier fruta del árbol del veneno. Quiero que aprendas a ser libre, le dice al Shoggoth, y quiero que luego enseñes a tus hermanos. Al pulverizarse, el nódulo suena a polvo de cristal. Ia, ia, Fatagan ia, susurra Hardin. Ia, ia. El amo ya no está. Western Union, 1938, noviembre, 12 am, 0615, NA 1906, Passamaquoddy, Maine. Dr. Lester Green, Wilberforce, Ohio. Por favor, acepte dimisión efectiva inmediatamente. Salgo ya hacia Francia para alistarme. Disculpas sinceras. Por favor, envíe pertenencias a mi madre en Nueva York. Fin del mensaje. Hardin. Fin.